Ahí Vamos a está. comenzar, Perfecto. vamos a comenzar entonces esta clase, esta conferencia, digamos, sobre Jesús de Nazaret. En primer lugar, vamos a tratar de ubicarnos geográficamente, luego sociológicamente, contexto histórico, para finalmente ver un poco las fuentes cristianas canónicas. Es decir, las fuentes en las que nos vamos a apoyar nosotros para hacer este análisis del proyecto de Jesús de Nazaret. En primer lugar, entonces, brevemente, la situación geográfica. Tenemos que ubicarnos nosotros en Asia, sobre el Mediterráneo. Ahí tenemos la Palestina que todos conocemos en realidad porque por todas las noticias que continuamente recibimos de Palestina. La Palestina de la época a la que nos referimos ahora, que es el primer siglo de nuestra era, de la era cristiana, o sea, en realidad los primeros, yo diría, las primeras tres décadas de esta era, la Palestina es un terreno que comprende unos 20.000 kilómetros cuadrados y con más o menos 600.000 habitantes. Más o menos se calcula la cantidad de habitantes al inicio de nuestra era. Así como nosotros estamos acostumbrados a dividir las naciones en provincias, ahora en la Palestina vamos a distinguir nosotros tres provincias o tres regiones. La región de Galilea al norte, la de Samaria en el centro, la de Judea en el sur, y después al este del Jordán, la Perea al sur y la Decápolis al norte. Me faltaba decir, para ubicar bien geográficamente, que la zona que nosotros analizamos está comprendida entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Esa es la zona de la cual nosotros nos vamos a detener en 20.000 kilómetros cuadrados. La capital en la época de Jesús era Jerusalén. Jerusalén podía tener en esa época más o menos 50.000 habitantes. Teniendo en cuenta que para las grandes fiestas, y la fiesta mayor era la fiesta de Pascua, podía reunir hasta 180.000 habitantes. Más o menos esa es la cantidad. Digo, esto es importante porque nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de geografía. Una geografía en la cual naturalmente los kilómetros son 500.000 kilómetros cuadrados, 600.000 kilómetros, nosotros nos damos una idea. En cambio, cuando nosotros hablamos simplemente de 20.000 kilómetros, pensemos nosotros, por ejemplo, en el AMBA, y vamos a ver que ahí ya superamos nosotros los 600.000 kilómetros cuadrados. El modo de producción de la época era el modo de producción asiático, del cual es importante distinguir, por un lado, lo que es el aparato de Estado y por el otro lado, cuáles son las clases sociales con las cuales que sustentan ese aparato de Estado, ¿no? Estas clases sociales en realidad son fundamentalmente dos, la aristocracia y lo que es el sector campesino. En la aristocracia nosotros tenemos la nobleza sacerdotal, la nobleza laica, a la cual habría que agregar como clase social también a la de los escribas, es decir, eran aquellos sectores sociales que tenían acceso a la escritura, digamos, no simplemente elemental, sino a la escritura en su máxima expresión de la época. Movimientos políticos, había una cantidad de movimientos políticos, los principales son los saduceos, que son de la aristocracia o de la oligarquía, diríamos nosotros, los fariseos,
Los fariseos eran la clase más ilustrada, nosotros diríamos la clase media. Después, los celotas, que eran una clase más popular, que estaba en contra del sistema. Los esenios, también también una clase media, pero una clase religiosa, que estaba también en contra del sistema. Y después, los dos movimientos políticos que nos interesan fundamentalmente son el de los bautistas, a cuyo frente estaba Juan el Bautista, y el movimiento de los jesuánicos, o sea, el movimiento de Jesús. Estos dos movimientos eran movimientos populares que estaban en contra del sistema y en contra de la dominación, que era la dominación sacerdotal dependiente del Imperio Romano. Es decir, la dominación política fundamental es la dominación del Imperio Romano, y ahí en la sociedad como tal, digamos la sociedad sacerdotal, ¿no es cierto?, que estaba siempre estaba sometida incluso al imperio y era la que dominaba. Como la parte económica, fundamentalmente, no nos interesa la producción de trigo, la producción de cebada, la vid, las higueras, el olivo. Y en la parte más de la Transjordania, o sea, más allá del Jordán hacia el norte, ustedes lo verán ahí en el mapa, ahí estaba, se encontraba, había la cría de ganado, la única cría de ganado propiamente que nos interesa a nosotros de la Palestina. En cuanto al contexto histórico, en el año 63, Pompeyo, en las luchas por el control político en Roma, Pompeyo se incorpora esta zona, toda la zona de la Palestina, la incorpora al Imperio Romano. Y en el año 37, o sea, poco después, un personaje histórico de la zona, Herodes el Grande, porque hay otros Herodes también, Herodes el Grande logra apoderarse de todo el territorio que nosotros hemos detallado brevemente, y va a tener un reinado muy largo, desde el año 37 al 4 a.C. Es importante esto porque 4 años después nace Jesús de Nazaret. Pero antes de pasar a Jesús de Nazaret, a la muerte de Herodes el Grande se divide todo el territorio y nos interesa fundamentalmente la zona de Galilea, en la cual el monarca de esa zona es Herodes Antipas. Herodes Antipas, que es el título oficial, es tetrarca, digamos tetrarca de Galilea y de la Perea, zona en la que nosotros ya hemos nombrado. Además, otro dato importante geográficamente es que la zona de la Judea, zona cuya capital era Jerusalén, va a estar en manos de Arquelao, que es también hijo de Herodes el Grande, pero que luego es sustituido en el 6 después de Cristo, es sustituido por un prefecto romano, y este prefecto romano se llama Pilato, que supongo que todos ustedes ya lo conocen porque pertenece también prácticamente a la historia occidental. ¿Cuáles son las fuentes cristianas mediante las cuales nosotros vamos a comenzar a trabajar el proyecto de Jesús de Nazaret? Porque hay otras fuentes. Yo les voy a nombrar brevemente, porque no las vamos a desarrollar porque no tendríamos tiempo. Las fuentes no cristianas, que son las fuentes de los anales, cuyo autor es Tácito, Plinio el Joven, Suetonio, que ustedes saben son todos emperadores romanos, que tienen breves textos sobre lo que nosotros vamos a trabajar en cuanto a Jesús de Nazaret y su proyecto. Y después está Flavio Josefo, que es un judío,
también muy conocido, que tiene también un breve texto sobre Jesús de Nazaret. Pero las fuentes que nosotros realmente nos interesan, las fuentes que nosotros vamos a tomar como datos fundamentales para trabajar el proyecto de Jesús de Nazaret, son los evangelios. Y como ustedes, y no cualquier evangelio, sino los evangelios canónicos, es decir, los evangelios que la Iglesia ha adoptado, ¿no es cierto?, para trabajar todo lo que es el proyecto de Jesús de Nazaret. Hay otros evangelios extracanónicos que también son importantes, pero no tienen la importancia de los 4 evangelios canónicos que tienen los datos que más nos interesan a nosotros. Como ustedes saben, los evangelios canónicos son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los autores. Ahora bien, aquí hay que hablar de otro evangelio también, que es el evangelio Q, la Q del abecedario, ¿no? Porque en latín, perdón, en alemán, quelle con una L, quelle, significa fuente. Entonces, el evangelio Q sería el evangelio fuente. Sería la fuente fundamental para poder conocer el proyecto, la actividad y la vida de Jesús de Nazaret. Ahora bien, tenemos entonces 5 fuentes, o sea, 5 evangelios, que se compusieron de la manera siguiente. En primer lugar, la vida de Jesús de Nazaret transcurre desde el año 1 de nuestra era hasta el año 30, ya podemos decir, no sabemos bien si es el 32, el 33 o el 34, pero son alrededor del año 30. Entonces, no tenemos una narración histórica, naturalmente, de la actividad de Jesús, pero sí tenemos textos fundamentales posteriores que nos narran de esa actividad y de su proyecto. Suponiendo que a Jesús lo hayan asesinado, porque la muerte de Jesús fue un asesinato político, en el año 30, es en esa década del 30, más o menos 2 décadas después, en la década del 50, ya tenemos una primera narración, que es una narración fundamental. Esa primera narración la conocemos con el nombre de Evangelio Q. ¿Por qué? Por eso de que fuente en alemán se dice Quelle, y son exégetas alemanes quienes han descubierto esta fuente, porque de esta fuente, o sea, de este evangelio, no tenemos una narración directa, sino que tenemos una narración que 2 evangelistas posteriores, el evangelista del evangelio de Marcos y el del evangelio de Lucas, incorporaron el evangelio Q como texto fundamental, ¿no es cierto?, para su propia narración. Entonces, tenemos que hacer una exégesis, naturalmente, de estos evangelios, del evangelio de Mateo y del evangelio de Lucas, para llegar al evangelio Q. Ya voy a volver sobre eso porque me interesa narrar algo del evangelio Q. Entonces, más o menos alrededor del 50, pongamos, tenemos un primer evangelio, una primera narración entonces del proyecto de Jesús, esa primera narración. Y tenemos una segunda narración unas décadas después, más o menos en la década, sin duda en la década del 70, tenemos la narración que se conoce con el nombre del Evangelio de Marcos. Entonces tenemos las 2 primeras fuentes propiamente. El Evangelio Q, que pongámoslo más o menos en la década del 50, y el Evangelio de Marcos en la década del 70. En la década del 80, probablemente al principio de la década del 80, hay un tercer autor que escribe un evangelio que se conoce con el nombre de el Evangelio de Mateo.
El Evangelio de Mateo, que sería más o menos en la década del 80. Y un poco posterior, en la década del 90, tenemos el cuarto evangelio, que sería el quinto evangelio, si contamos el evangelio Q, que sería el evangelio de Lucas. Y dejo de lado el último evangelio, que es el evangelio de Juan, que es naturalmente alrededor del año 100. Ahora bien, ¿qué es lo que narran estos evangelios? ¿Por qué nos interesan tanto? Estas son las fuentes primeras, propiamente, que nosotros tenemos para poder trabajar la vida y el proyecto de Jesús de Nazaret. En primer lugar, el Evangelio de Marcos, escrito alrededor de la década del 70, probablemente poco después de la destrucción de Jerusalén, que se va a producir en la década del 70, que ustedes después lo van a estudiar. Bueno, Marcos, el autor que conocemos con el nombre de Marcos, escribe un evangelio cuya tesis es que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, ¿qué es lo que quiere probar Marcos con su evangelio? Que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, la filiación divina. Por lo tanto, digamos, ahí hay que tratar de ver cómo ese evangelio prueba realmente que Jesús es el Hijo de Dios. El evangelio de Mateo, que es el siguiente, antes que el de Lucas, que Mateo lo escribe en la década del 80, a principios de la década del 80 probablemente. Mateo quiere probar que Jesús es el nuevo Moisés. O sea, quiere probar que el proyecto de Jesús es el proyecto de la confederación de tribus. Es decir, Moisés fue protagonista, digamos, de la salida de Egipto, como ustedes lo van a estudiar, ¿no es cierto? Y esa salida de Egipto, a su vez, conlleva el proyecto de la construcción de lo que se va a conocer con el nombre del reino de Dios, que en realidad es el autogobierno de las tribus, la liberación de las tribus, la liberación del pueblo, las tribus que conforman un pueblo. Este es el evangelio de Moisés, el evangelio de Mateo. Después tenemos el evangelio de Lucas, que es un poco posterior al evangelio de Moisés, al evangelio de Mateo, cuya tesis es que Jesús es el nuevo profeta. Es decir, aquí hay una figura diferente, que es la figura del profeta. Como ustedes ven, los evangelios no son simplemente narraciones históricas, sino que son narraciones históricas que tienen un determinado proyecto, que se fijan una determinada finalidad. Así como Marcos quiere probar que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Y tiene que probarlo en las narraciones, tiene que probar que la filiación divina se cumple en Jesús. Moisés quiere probar que Jesús es el nuevo Moisés, o sea que lo que era el proyecto de Moisés ahora se lo recupera en un contexto diferente. En ese contexto diferente viene la narración del Evangelio de Mateo. Lucas, a su vez, toma la figura de los profetas. Quiere probar que Jesús es el nuevo profeta. O sea, los profetas vienen a ser antecesores de Jesús, y Jesús retoma ese proyecto. Por lo tanto, como ven ustedes, el proyecto de Jesús se lo toma desde aspectos distintos. Por eso son evangelios distintos. Y finalmente tenemos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es diferente porque el contexto de Juan es el contexto de la filosofía griega, de la filosofía helénica, del helenismo. Y hay un concepto central en el helenismo, que es el concepto del logos, de la razón, ¿no? Entonces, lo que quiere hacer Juan es mostrar que el verdadero logos, la verdadera razón, es Jesús de Nazaret. Y por lo tanto,
Su evangelio es un evangelio mucho más filosófico que los anteriores. Ustedes se van a dar cuenta, naturalmente, que en las clases ustedes van a ir con los textos evangélicos. No tengan miedo, ¿no? Los evangelios no les van a hacer mal, ¿no es cierto? De ninguna manera. Tampoco los van a hacer santurrones o no sé qué cosa, sino que ustedes van a poder estudiar realmente, y van a ver proyectos realmente, proyectos muy, muy fuertes, muy profundos, el proyecto de Jesús, pero visto desde perspectivas distintas. Desde la perspectiva de la filiación divina, como el Evangelio de Marcos, desde la perspectiva del éxodo de Egipto, como es el Evangelio de Mateo, desde la perspectiva profética de los grandes profetas, como es el Evangelio de Lucas, y desde la perspectiva más filosófica, como es el Evangelio de Juan. Son perspectivas distintas. Nunca son narraciones históricas puntuales. Ahí hay que probar cada vez, ¿no es cierto? Van a ver ustedes hechos históricos, pero estos históricos a su vez están narrados en un proyecto. Siempre es un proyecto de liberación para el cual se toman distintas figuras que todas tienen que ver con la historia de Israel, con el Antiguo Testamento, menos el Evangelio de Marcos, que tiene que ver directamente con la filosofía del helenismo, ¿no? Que por lo tanto ahí se trata de proponer el Evangelio de Jesús en contraposición o en el contexto de la filosofía griega. Espero que con esto por lo menos tengan la idea general, ¿no es cierto?, de la fuente para conocer el proyecto de Jesús. Ustedes van a tener ahí la Biblia y se les va a ir mostrando, ¿no es cierto?, esos distintos evangelios. Me interesa ahora, para concluir un poco esto, detenerme en algo fundamental, que son las denominadas tentaciones de Jesús en el desierto. Porque en realidad este texto que pertenece al Evangelio Q, de las tentaciones de Jesús en el desierto, digamos, son narraciones que tienen que ver con el proyecto de Jesús enfrentado al Imperio Romano, ahí directamente, y el Imperio Romano representado a su vez en figuras simbólicas como es la figura del demonio. En estas primeras narraciones de las tentaciones en el desierto, de hecho, hay una confrontación entre lo que es el proyecto del reino de Dios y el poder demoníaco, y el poder de dominación. Ahí hay determinados símbolos que son muy importantes. El símbolo del demonio. El demonio en griego es daimon. Ustedes saben que todos estos evangelios se escribieron en griego. El daimon, el demonio como daimon, tiene un sentido ambivalente en realidad, porque siempre presenta obstáculos, son enemigos, son personas, son instituciones, pero a su vez ese daimon puede tener un sentido angelical, un sentido bueno también. Entonces, y aquí ese sentido ambivalente, sobre todo demoníaco, ¿no es cierto?, es el que aparece aquí en la narración. Está el símbolo de Satanás. Satanás es el que atraviesa en el camino, el que pone obstáculos. O diablo es el que divide, que es opuesto a símbolo. Símbolo es lo que une. Esto ustedes lo van a trabajar en clase. Entonces, las tentaciones en el desierto tienen que ver con tentaciones que sufre Jesús de Nazaret. Y estas tentaciones están expresadas en distintos símbolos. En el símbolo del demonio, el símbolo de Satanás, el símbolo del diablo, ¿no es cierto? Son todos estos símbolos que en último término son símbolos del poder, que son los que quieren obstaculizar el proyecto de liberación, que es el proyecto del reino de Dios. Las tentaciones, las denominadas tentaciones en el desierto, son tres. La primera dice, se narra de la manera siguiente. Jesús está en el desierto
y se le aparece ahí el demonio, o mejor dicho, el demonio lo lleva a Jesús al desierto, y ahí, en el desierto, el demonio le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se conviertan en pan. Y Jesús le contesta, no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí, fíjense ustedes, aquí está el tema de la filiación divina, que es el Evangelio de Marcos, quiere probar que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es, pero esta narración de las tentaciones no fueron incorporadas al Evangelio de Marcos, sino al Evangelio de Mateo y al Evangelio de Lucas. Ahora bien, ¿qué es la filiación divina? La filiación divina es una categoría teológico-política fundamental. Tal vez sea el primero que la introduzca, sea San Pablo. San Pablo, de hecho, en una carta que Pablo escribe por allá por la década del 50 del siglo I, probablemente antes del Evangelio de Marcos, Pablo escribe una carta a la comunidad cristiana que está en Roma, ahí donde se encuentra el poder romano. Y en esa carta, al inicio de la carta que escribe Pablo, Pablo dice lo siguiente: Jesús, nacido del esperma de David según la carne, conducido, proclamado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Divino, en su resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Pablo lo que dice es que Jesús es el Hijo de Dios, pero ese Hijo de Dios es nacido del esperma de David según la carne. O sea, aquí está la filiación natural de Jesús, que es una filiación como la filiación de todos nosotros, y está la filiación divina. O sea, Jesús, esa filiación divina es una proclamación. Jesús es proclamado Hijo de Dios con poder. ¿Qué significa esto? Que Jesús, como Hijo de Dios, tiene poder frente al poder romano, porque la carta está dirigida a la comunidad de Roma. O sea, a la comunidad de Roma, ahí donde bajo la dominación del poder romano. O sea, aquí Pablo contrapone el poder de Jesús como Hijo de Dios en contra del poder romano, que también se proclamaba Hijo de Dios. Ahí está el problema central. El poeta Virgilio es muy claro en esto, tanto en la Égloga como en la Eneida, donde proclama la filiación divina del emperador romano. Y aquí Pablo le contrapone la filiación divina de Jesús en contra del imperio romano. Por lo tanto, aquí el proyecto de Jesús en contra del proyecto imperial. Ahora, Satanás le dice a Jesús, ya que tienes hambre, si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Ahí hay un desafío de poder, ¿no? Y Jesús le dice, no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que está el proyecto para darte pan y está el proyecto que sale de la boca de Dios. En realidad, el proyecto, según Satanás, para poder comer hay que depender del imperio romano, hay que depender del emperador. Jesús le dice, no, depende de las palabras que salen de la boca de Dios. Las palabras que salen de la boca de Dios son el proyecto del reino de Dios, que es el proyecto de la confederación de tribus, que es el proyecto de liberación. O sea, un proyecto que está en contra de la monarquía, porque las monarquías eran todas opresoras. O sea, lo que Jesús dice, no de solo pan vive el hombre, o sea, no, también de pan, fundamental, bueno, ahora para nosotros esto es fundamental, el pan es fundamental, pero no de solo pan, sino, pero además, ¿cómo se consigue realmente el pan?
con el proyecto que sale de la boca de Dios, o sea, con un proyecto de liberación, con un proyecto donde los seres humanos se puedan realizar plenamente, donde nos podamos realizar plenamente. Entonces aquí está con mucha claridad la contraposición del proyecto de Jesús que se denomina el reino de Dios contra el proyecto del imperio romano, que es el proyecto de Satanás, el proyecto del diablo, el proyecto del demonio. Por eso están todos esos símbolos, o sea, todas esas figuras. Parece que aquí el demonio no se dio completamente por vencido y dijo, bueno, aquí no lo pude vencer completamente, entonces lo lleva a Jesús, el demonio lo lleva a Jesús. Esta narración es una narración mitológica, naturalmente, a la cima del templo. O sea, del desierto donde estaban, van al templo, y ahí el demonio le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo y los ángeles te van a recibir en sus palmas. Aquí está la tentación del poder, de la ostentación, de la opresión, etc. Y nuevamente Jesús lo rechaza, ¿no? Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no es cierto? Al verdadero Dios no se lo desafía, ¿no es cierto? Y se pasa a la tercera tentación, que dice así, de nuevo lo lleva el diablo, ahora aparece el diablo, a un monte elevado en extremo, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, esto a ti solo daré si postrado me adorares. Es decir, si tú te postras delante de mí, te hincas delante de mí y me adoras, yo te daré todos los reinos del mundo. Aquí hay un hecho importante a tener en cuenta en la historia del Imperio Romano, que es el hecho de en griego, proskínesis, que es el hincarse frente a otro con más poder, que era un ceremonial que los que visitaban al emperador romano debían cumplir, es decir, debían hincarse frente al poder, frente al emperador romano, y cuando el emperador romano entonces le decía que se levantase, entonces se levantaba, entonces y ahí ya podían hablar. Entonces aquí el demonio le dice a Jesús, bueno, yo te puedo dar todo el mundo. Recordemos que estamos hablando de la época del Imperio Romano, donde prácticamente el mundo conocido era, naturalmente no se hablaba de América, etcétera, no que no existiese América, pero en ese momento, ¿no es cierto? No, o sea, no se conocía, todo el mundo conocido dependía prácticamente del Imperio Romano. Y entonces, el diablo lo llevó a Jesús a la cima del monte, y le dice, a ti te daré. En latín, a ti te daré, se dice Tibidabo, y el monte más alto de ahí donde de Barcelona, entonces desde el monte más alto donde se ve toda la ciudad, Jesús se ve toda la ciudad y además se ve todo el mundo, de acuerdo a la narración mitológica. El demonio le dice a Jesús, te voy a dar todo esto si me adoras, o sea, si aceptas mi proyecto, ¿no es cierto? Y entonces Jesús aquí lo rechaza completamente, entonces le dice, le dice, apártate Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a Él te inclinarás, a Él sí te hincarás y solo a Él servirás. Con esto Jesús rechaza completamente el poder de dominación del Imperio Romano, ¿no es cierto? El poder de dominación del Imperio Romano, porque su proyecto era un proyecto antiimperial, era un proyecto realmente de liberación muy profundo.
No puedo de ninguna manera aquí no citar a la Iglesia, como la Iglesia se ha olvidado de esto, lo ha dejado de lado, y ha aceptado en su historia, ha aceptado participar del poder demoníaco, del poder de dominación. Porque en el siglo XI, precisamente, el Papa Hildebrando, que toma el nombre de Gregorio VII, dio un comunicado muy fuerte. El comunicado era en contra de los reyes, en contra de la monarquía, pero tenía varios artículos que tienen que ver con esta tercera tentación. En ese comunicado, el Papa establece que solo el Papa, puede usar insignias imperiales. Es decir, las insignias imperiales del emperador las podía usar solamente el Papa. Y que solo los pies del Papa deben ser besados por todos los príncipes. Es decir, los príncipes, cuando se visitaba al Papa, cuando se visitaba al príncipe, naturalmente había que besar los pies del príncipe, los pies del rey, en este caso los pies del emperador. Entonces, y el Papa establece que solamente los pies del Papa debían ser besados, lo que significaba que el Papa tenía absolutamente todo el poder. Bueno, en contra de esto precisamente está esta tercera tentación de la que estamos hablando. Y por otra parte, quiero citar el Salmo 2, que se refiere a David, que dice: pídeme y serán tu herencia las naciones, tu propiedad los confines de la tierra. Es el Dios del poder absolutamente, ¿no es cierto?, en contra del cual precisamente está esta narración de la tercera tentación. La respuesta de Jesús es concluyente: apártate, Satanás. Satanás es el que divide, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, prosquineseis, ¿ves? Te hincarás y a Él solo servirás. Pero servir a Dios era realmente participar en una sociedad completamente liberada, porque Dios era un Dios con el pueblo, un Dios en el pueblo, un Dios que estaba con ellos. Y en conclusión, dice el Evangelio de Mateo, o sea, dice el Evangelio Q, incorporado al Evangelio de Mateo: entonces lo dejó el diablo, y he aquí que unos ángeles llegaron y le servían. Aquí hay dos símbolos importantes: el diablo por una parte, que es el que divide, es el que se opone, y los ángeles son los que sirven. Y dando fin a toda tentación, el diablo se retiró de él hasta un tiempo oportuno, porque el diablo va a volver. El diablo vuelve. Y fíjese cómo ha vuelto entre nosotros, ¿no? Cómo ha vuelto. Bueno, nosotros nos tenemos que entonces preparar un poco para resistir estos momentos de tentación, estos momentos de pandemia, ¿no es cierto? Y que todo este trabajo, este estudio que ustedes van a hacer sobre el proyecto de Jesús, sea un aliciente realmente que les dé mucha fuerza para luchar contra la pandemia. Bueno, un abrazo a todos y muchísimas gracias. Muy bueno. Gracias, Rubén. Hasta luego. Hasta luego.